Del colonialismo a la globalización, apartado Antropología y la construcción de la otredad, diversidad y desigualdad. Este desandar por la historia del colonialismo nos enseñó cómo la antropología se configura como disciplina a partir de encontrar su objeto de estudio en el otro cultural. El aporte de nuestra disciplina, y en particular como producto de su praxis, el estudio empírico en unidades de observación discretas, es el descubrimiento de la otredad cultural, al recortar inicialmente de la realidad social el espacio de los grupos étnicos y socioculturales no europeos y de los pueblos campesinos. Estos grupos, que a lo largo del proceso de descolonización formarán parte de los pueblos del tercer mundo y recientemente constituyen el mundo de lo local. El carácter histórico de esta categorización se ha manifestado en los sucesivos imperios coloniales y además lo veremos reflejado en las escuelas teóricas más importantes de la antropología: el evolucionismo y el funcionalismo, el estructural funcionalismo británico, el particularismo histórico de la antropología clásica, entre otras, y en los enfoques de los movimientos teóricos posteriores a partir de la descolonización. Como señalamos al comienzo de este capítulo, la situación colonial creó al salvaje, al primitivo, al indio, con una imagen invertida a la del europeo. Desde esta perspectiva, el salvaje confirmará la superioridad de la civilización, y así el europeo estigmatizará a los otros como portadores de características inferiores, justificándose a sí mismo. Estos discursos ideológicos son posibles porque en las relaciones de dominación se intentan licuar las diferencias en una mirada etnocéntrica, simplificadora y esencializada, sin cambios, inalterable, cristalizada de los otros. En el siglo XIX, y desde el evolucionismo, primer paradigma científico de la antropología, los otros culturales, los salvajes, son caracterizados como los primitivos, en una escala de progreso unilineal en donde el punto de llegada es la civilización occidental. Son representantes de las primeras etapas de la evolución cultural en una línea de desarrollo tecnológico. En este momento hace su irrupción la ideología racista, justificadora de la explotación y la desigualdad a que se somete a los otros. En las primeras décadas del siglo XX, en el momento en que la antropología se consolida como ciencia, los pueblos primitivos comienzan a ser percibidos como diversos, diferentes a las culturas occidentales. Son observados y caracterizados como comunidades homogéneas en su estilo particular de vida, y a sus miembros se los concibe como inmersos en redes de armonía y estabilidad. Son buenos ejemplos de esta interpretación los estudios realizados desde las teorías funcionalista y del particularismo histórico. Esta representación de las otras culturas conducirá a exagerar la otredad o a encerrarla en una pura diferencia, sin tomar en cuenta la situación de dominio colonial a la que estaban siendo sometidas. En este momento van a permanecer ocultas las relaciones de poder y conflicto, que se diluirán en una perspectiva relativista, de aceptación de las diferencias y negación de la desigualdad. Un ejemplo clásico de esta perspectiva es la política de defensa del apartheid sudafricano. Se justificaba la discriminación en aras de mantener la diversidad de culturas negras africanas frente a la cultura blanca europea. Otro enfoque sobre la diversidad, cercano al anterior y a la antropología, y también presente en algunas corrientes filosóficas actuales, consiste en percibir al otro desde el discurso de la tolerancia, que se expresa en estos términos. Tienen derecho a vivir así, están acostumbrados, es cultural. Esta perspectiva relativiza todos los valores y creencias. Como defensa de la tolerancia, implica la aceptación de la diversidad en términos de igualdad, pero paradójicamente también lleva a la aceptación de realidades sociales opresivas e injustas, despojando a los sujetos, entre ellos a los científicos, de toda responsabilidad ética frente a esos otros. La antropología puede estudiar diferentes problemáticas relacionadas con instituciones como la familia, las prácticas educativas, las políticas religiosas,
los grupos, los migrantes urbanos recientes, las realidades barriales, las relaciones de género, los rituales, e interpretar las diferencias en términos de diversidad cultural. Ha peleado esforzadamente para demostrar que la diferencia cultural no recoge lo exótico y lo extravagante de otras culturas, sino aquello que las distingue culturalmente sin dejar de lado la semejanza de la vida cultural de las sociedades. Moore, 1996. Pero una vez admitida y aceptada la diversidad cultural, este punto de vista resulta insuficiente. La interpretación de los fenómenos sociales requiere contextualizar esas diferencias en los procesos históricos de dominación, explotación y exclusión, y aún más en las realidades sociales concretas donde se producen. Es importante comprender, explicar y denunciar cuándo la noción de diversidad oculta las relaciones de poder y desigualdad presentes en las sociedades.